Grecia participó en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial se acercó al bando aliado y en la Segunda Guerra Mundial se mantuvo neutral y se acercó a Gran Bretaña, pero con la invasión alemana prácticamente tuvo que entrar en la Segunda Guerra Mundial. Europa en el siglo XIX vivió el periodo revolucionario en 1820, 1830 y 1848. Fue el periodo liberal en el cual bueno, se produjo la independencia de Grecia sobre el Imperio turco. El estallido de la Guerra de la Independencia provocó finalmente la independencia del país heleno con la ayuda británica, francesa y rusa a través del Tratado de Adrianápolis en 1829. A partir de ahí, Grecia consiguió su independencia y comenzó su historia. Con ello se instauró la monarquía en la figura de Otón I de Grecia. Austria mandó el último ultimátum a Serbia tras el asesinato del heredero al trono Francisco Fernando de Austria. Serbia se negó, Serbia era aliada de Rusia y a partir de ahí Austria declaró la guerra a Serbia y comenzó la Primera Guerra Mundial, formando dos bloques, la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría y más tarde se unieron Bulgaria y Turquía y la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia, Rusia hasta 1917, Estados Unidos que se incorporó al conflicto en 1917, Italia en 1915, Italia firmó pactos con los imperios centrales, pero cuando estalló la guerra en 1914 se mantuvo neutral y cambió de bando bueno, pues, acercándose al bando británico-francés. Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En el conflicto también participaron Japón y China del lado del bando aliado. Grecia entró en la guerra en 1917 con los aliados, estuvo bajo el reinado de Constantino I de Grecia durante el conflicto bélico y también el reinado de Jorge II de Grecia. El armisticio se produjo el 11 de noviembre de 1918, el triunfo fue para los aliados frente a los imperios centrales que provocó en los imperios centrales la fragmentación. Y por cierto, también estalló la crisis sanitaria de la pandemia de 1918. El final de la Primera Guerra Mundial provocó la caída hegemónica de Europa y el ascenso de Estados Unidos y Japón. Japón entró en crisis en los años 30. Grecia tuvo un periodo revuelto entre monarquía, república y dictadura. El monarca Jorge II de Grecia abandonó el país en 1923, volvió al país heleno en 1935, cuando se celebró un referéndum favorable a la monarquía y Jorge II bueno, pues, ocupó de nuevo el trono. En 1936 el general Metaxas dio un golpe de estado en el cual abolió la constitución e impuso en el país heleno una dictadura hasta 1941. Además, Metaxás se convirtió en primer ministro con el monarca Jorge II. El régimen dictatorial griego se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial y se acercó a Gran Bretaña, pero la invasión de Italia y de Alemania provocó inmediatamente la entrada del país heleno en el conflicto. En 1941 murió Metaxas. El triunfo de los aliados sobre el eje, formado el eje que era Alemania, Italia y Japón, provocó la división de Alemania y Austria y de Berlín y Viena. Pero al final con Austria no se llegaron a acuerdos de paz hasta 1955. Por cierto, Austria no la dividieron. Es verdad que Austria estuvo ocupada hasta 1955 por los aliados. En Grecia apareció la resistencia frente a Alemania y bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, en el país heleno estalló un conflicto civil. Con el final de la Segunda Guerra Mundial estalló la Guerra Fría y dentro de la Guerra Fría en el país heleno estalló la Guerra Civil griega entre monárquicos y comunistas. Monárquicos tuvieron el apoyo estadounidense y los comunistas el apoyo yugoslavo. El triunfo fue para los monárquicos y en Grecia se instauró otra vez la monarquía con Jorge II de Grecia y bueno, al morir su hermano Pablo I de Grecia ocupó el trono entre el año 47 y 64. Y a partir de ahí, bueno, pues Grecia estuvo dentro del paraguas occidental y bueno, todo ello, todo estuvo bueno, pues cercano en la Europa occidental, en Estados Unidos, que además Grecia entró en la OTAN pues, unos años más tarde de la creación de la Organización Atlántica Norte y bueno, a partir de ahí, bueno, ya vemos a Grecia que está incorporada en la gran mayoría de las eh, organizaciones mundiales y europeas.
Finalizo, soy historiador y si os ha gustado el desarrollo de Grecia durante las dos guerras mundiales, darle a like, suscribiros y comentad. Saludos, adiós.